La Gran Logia de Chile y la Asociación de Bomberos Masónicos de Chile dan la más fraternal bienvenida a cada uno de los presentes en esta noche, en que se rendirá un sentido homenaje al venerable hermano Miguel Reyes Núñez, presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, en reconocimiento de su destacada labor. Querido amigo Miguel, no te hacen falta más atributos que los de tu persona, los de tu talento, tu fidelidad, tu convicción, el compromiso de sus principios a la alta ética suscrita en el ejercicio de tus más amargadas creencias. Como francmasón, y sin querer entrar en detalle, podemos decir con toda seguridad que las herramientas a él entregadas han sido eficientemente utilizadas en el mejoramiento de nuestra orden y de la humanidad. Pero sin duda, lo que no puede dejar de mantenerse es su permanente e incondicional apoyo a sus hermanos y amigos en los momentos difíciles, su clara defensa de los valores supremos de nuestra orden, la entrega permanente de lo mejor del mismo en favor del diálogo y el entendimiento, de la sensatez, la moderación y la cordura. Querido y magnífico amigo Miguel, hemos tenido la mejor de las suertes en contarnos entre los tuyos. Tu presencia aquí siempre será el augurio de un buen compañero de viaje. Será difícil borrar la huella del cariño y la amistad que ya nos has entregado, quedando solo intentar seguir tus ejemplos de entrega al servicio a los demás, en procura de lograr un mundo mejor, más fraterno, más igual, más libre. Amigo Miguel, quisiera terminar estas líneas indicando que no encuentro las palabras adecuadas para expresarte en nombre de la BOMACH y de todos los presentes nuestra máxima admiración y respeto, y sabiendo de la sencillez de tu carácter, acierto a decir simplemente gracias, muchas gracias, amigo Miguel. Miguel Reyes lo conozco, casi me da vergüenza decir cuánto tiempo, pero mucho tiempo. Creo que aún ni siquiera se graduaba de abogado de la Universidad de Concepción. Y ya nos habíamos encontrado en algunas tareas en el marco de los sueños juveniles que él y yo compartimos. Y siempre el mismo Miguel Reyes. El hombre capaz de tender una mano siempre al prójimo y a quien lo necesitaba. Lo vi en esfuerzos importantes por ayudar, sobre todo en los días difíciles. Muchas veces me han preguntado, ¿de dónde viene esto de masón y bombero, por no decir también radical? Pero masón y bombero es porque compartimos ese espíritu humanista, ese espíritu de servicio, ese espíritu de compromiso con la sociedad. No porque necesitemos una retribución, sino porque está dentro de nuestro convencimiento que uno debe ser capaz de entregar sin pedir nada a cambio. Porque esa es la manera en que en esta institución nos preparamos para mejorar y para servir a la sociedad. Y él sirve a la sociedad desde donde está y de donde esté. Creo que no hay nada más grato que participar en este homenaje, porque es un homenaje de justicia a quien hoy día encabeza a los bomberos de Chile. Pero era el hombre con ese mismo corazón, y que lo hemos conocido, todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo por décadas, es el mismo Miguel Reyes Núñez,
el mismo hombre generoso, el mismo hombre altruista, el mismo hombre dedicado, el mismo hombre de familia, como ha destacado su esposa, que tiene ese sentimiento de ser lo que él siempre ha pretendido ser, un ser humano. Y creo que es el mejor homenaje que se le puede rendir a alguien. Eres, Miguel, un excelente ser humano. A esta altura de mi vida, solo tengo palabras de gratitud para mis padres, que me enseñaron a ser una persona de bien, al igual que mis profesores. Al Partido Radical, que me permitió desarrollar el espíritu de servicio público en forma honesta y transparente. A la masonería, que cultivó mi espíritu e intelecto y puso a mi disposición los valores y principios éticos para fortalecer mi personalidad y volcarlos a la sociedad. A los bomberos, que me han permitido con su amplio espíritu de solidaridad ir en ayuda de quien sufre una emergencia. Vaya a mis hermanos, hijos y mi mujer, una emocionada palabra de gratitud por su respaldo incondicional. Les doy una excusa por no haber estado con ellos todo el tiempo que era posible o necesario. Su formación basada en los mismos principios que me han sustentado me permite entender y comprender mi vocación de servicio. Por último, reitero mi reconocimiento y gratitud a la Gran Logia de Chile y a la Asociación de Bomberos Masones, que estimaron que algo he podido aportar al país a través de mi colaboración activa e intensa a favor de los cuerpos de bomberos desde el cargo del presidente nacional. Espero hacerme digno de este reconocimiento que se me confiere. Muchas gracias.